Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Chile está viviendo un peligroso y creciente problema de seguridad pública, seguramente como nunca antes. En Chile opera el Tren de Aragua en muchísimas ciudades, pero también el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, según el subsecretario Manuel Monsalve. El fiscal Luis Toledo agregó el cartel del Golfo. Y ahora en los últimos días se ha dicho que también está operando en Chile el peligrosísimo primer comando de la capital de Brasil. ¿Qué está ocurriendo en Chile? Estamos en contacto con Gonzalo Youssef, abogado, exfiscal, exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile, que le agradecemos desde ya conversar con nosotros. Gonzalo, gracias por estar acá. Gracias a ti, Tomás. Siempre es grato poder conversar contigo. A ver, ¿qué está pasando en Chile? Hace años que tenemos una inmigración enorme en nuestras fronteras. No se sabe quiénes entran, no se sabe si tienen antecedentes penales o no. Y la primera pregunta que podemos hacernos es si hay inteligencia en Chile, qué capacidad tiene la Agencia Nacional de Inteligencia que dirigiste, si hay alguna posibilidad de controlar todo esto, porque tenemos un enorme problema de seguridad pública con asesinatos todos los días en las calles chilenas. ¿Hay seguridad en Chile? Bueno, ahí mezclaste o digamos hiciste un diagnóstico muy certero de algo que está pasando y que a mí me gusta distinguir. Yo creo que una cosa es la delincuencia, el crimen organizado. Digamos que delincuencia hemos tenido y que también estaba aumentando, la delincuencia nacional, por decirlo así. Pero como tú mencionas, y como mencionabas al comienzo de tu nota, está pasando algo cualitativamente diferente en la delincuencia en Chile, hablando de la delincuencia, digamos. Y lo que está pasando diferente es que, a propósito de la inmigración, de personas que venían de lugares violentos, se ha generado un aumento cualitativo de los delitos, o sea, delitos más graves. Aumentaron también, digamos, los homicidios, por ejemplo, pero los homicidios pasaron de ser aquellos. Mira, yo fui fiscal desde hace 15 años, fui director de la Agencia Nacional de Inteligencia hasta el 2014, así que cuando te hable de las cosas va a ser un poco desfasado, pero sí la perspectiva temporal permite un poco ver cómo han ido evolucionando las situaciones. Y digamos, el agravamiento cualitativo de la delincuencia en Chile es algo que realmente llama la preocupación y que un poco hemos podido percibir bajo nuestras narices. El tema fundamentalmente de los asesinatos con sicariato, el baleo de personas, la ejecución en la vía pública con balazos, la aparición de cuerpos que también dan cuenta de un enfrentamiento entre estos grupos del crimen organizado, y los secuestros extorsivos ya de manera profesional y masiva en Santiago
antes de este caso, digamos, que podemos hablar, es algo que está pasando en Chile hace poco, yo te diría 2, 3, 4 años. Desde ese tiempo tenemos un agravamiento. Y luego surge la otra pregunta que dice la relación con el tema de la inteligencia. Y ahí creo yo que son temas distintos. Me parece que el tema de la inteligencia, sin perjuicio de todas sus debilidades, ha ido cambiando mucho el foco de la seguridad y de los desafíos de Chile. Y ahí hablando de la inteligencia en general y mezclándolo con el tema del crimen organizado, yo creo que, ¿cuál es la diferencia pensando en cuando yo dejé la agencia? Yo estuve entre el 2010 y el 2014. En ese tiempo las amenazas, si uno pudiera resumirlas, eran la colocación de bombas por grupos anarquistas y el surgimiento de una incipiente guerrilla mapuche. Eso eran los problemas de seguridad nacional y propiamente, digamos, de competencia de la inteligencia y en particular de la ANI, que teníamos en Chile. Hoy día, 10 años después, tenemos un desafío que ya estaba pasando en otros países de nuestro continente, que más que mal, todos nos parecemos, todos tenemos la misma precariedad institucional. Quizás nosotros nos creemos un poquito mejores, pero tenemos esas características. Todos somos productos de la burocracia española, nos conformamos mucho con las cosas formales. eh, Tenemos ciertas características comunes y en esas características comunes el crimen organizado, esos grupos que tú mencionabas, han pasado de ser una amenaza quizás no solo para la seguridad pública, en la seguridad, digamos, de los ciudadanos, de ser víctimas de delitos, sino que han empezado a afectar la seguridad nacional. Y eso relacionado con la permeabilidad de nuestras fronteras. Esa es nuestra gran debilidad. Si Sí. tú tienes un país que entra y sale el que quiere, cualquier control va a ser complicado. Y si a eso le sumamos con presencia masiva de grupos criminales en nuestras fronteras, en nuestro vecindario, con ciertas precariedades institucionales, como te digo, propias de nuestra ascendencia hispana y de nuestro proceso de mestizaje, bueno, vamos a estar expuestos a un tema que pasa de ser una amenaza para la seguridad, como te digo, común de los ciudadanos, para ser una amenaza a la seguridad nacional. Hoy día en Chile se enfrenta a un secuestro con unas características particulares y tú sabes de qué estoy hablando, del teniente Ojeda. Entonces, si es que hay grupos en Chile que pueden hacer cosas como esa, eso ya pasa a ser un problema de seguridad nacional, porque como ahora fue un venezolano, esos mismos secuestros pueden ser después en contra de un periodista que es muy incisivo o en contra de un comentarista que es muy desagradable. Entonces yo creo que ahí aparece una nueva amenaza que no existía, te podría decir yo, hace 10 años. El crimen organizado amenazando con sus instituciones y sus tentáculos la soberanía nacional, poniendo en riesgo la capacidad que tiene un país de controlar su territorio y de lo que ocurre en él. Eso es, yo creo, el nuevo gran desafío, te diría, de la inteligencia. Gonzalo, te hago una pregunta corta para entrar al caso del teniente Ojeda, secuestrado y asesinado. ¿Qué es la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, que tú la dirigiste, que parece que es un organismo debilísimo, que todos sabemos dónde está, que tiene una puerta de ingreso, que uno puede instalarse al frente y fotografiar a todos los que entran y a los que salen, seguir sus horarios? Hasta los agentes cuando son despedidos presentan demandas laborales y cuentan la interna que sucede en la ANI. Esto es, Sí. a ver, parece un chiste, parece una comedia, y sin embargo es la Agencia Nacional de Inteligencia. Después del gobierno militar hubo un interregno en que no funcionó la inteligencia civil, porque las inteligencias militares siguieron operando y con mayor autonomía de lo que es recomendable. Y a propósito de un desafío concreto que era la desarticulación de los últimos elementos vinculados a grupos de revolucionarios, se generó una oficina administrativa que con unas asignaciones de fondos de gastos reservados hicieron un trabajo particular, digamos. Ese fue como el surgimiento de las primeras instalaciones o las primeras aproximaciones al renacimiento de la inteligencia civil. Luego de eso, se intentó formalizar aquello y se consultó
fundamentalmente la opinión, estamos hablando del año 1997, 98, hasta el 2000 y tanto, principios del 2000, se llegó a un consenso de qué es lo que se quería para la inteligencia en Chile. Y dentro de eso, con un complejo muy grande por la violación de los derechos humanos ocurrido antes por órganos de inteligencia, se creó un organismo que, teniendo la posibilidad de contar con información reservada por medio de informantes, y no te engañes porque todos entren por el mismo edificio, porque los que llegan a ese edificio son los funcionarios, digamos. Existen otras locaciones y esas se guardan con reserva y eso allí ocurre la actividad clandestina, por decirlo así, no en esa oficina que efectivamente está expuesta y tiene una serie de dificultades. Pero con esos complejos se creó una agencia que tenía analistas civiles, profesionales analistas, profesionales de las ciencias sociales, que se hicieron analistas en distintos temas vinculados a las problemáticas de seguridad y con el auxilio de información reservada obtenida por medio de un sistema de informantes financiado con gastos reservados, se empezó a hacer inteligencia con una planta de funcionarios restringida y se integró esta inteligencia civil a las ya existentes y se creó algo que se llama Sistema Nacional de Inteligencia, que es lo que yo creo que también tiene que operar en estas circunstancias. Hay un sistema que debería coordinar y el director de la ANI no solo es director de la ANI y produce ciertos insumos de inteligencia o no los produce dependiendo de, de los resultados, pero también dirige un sistema y en ese sistema participan las inteligencias policiales y las inteligencias militares. Y es allí donde debería haber un proceso de asignación de responsabilidades, asignación de objetivos, más allá de lo profesional de cada una de las ramas, digamos, que hace su propia inteligencia. Y así opera el sistema chileno. Y ese es un poco Ahora, en la práctica, bueno, yo estuve hasta, como te digo, hasta hace 10 años, y en su tiempo ya era un poco insuficiente. Yo no sé, digamos, las críticas subsisten, las críticas habría que ver, digamos, preguntársela a los que requieren esa información. Pero si es así, me parece que es el momento primero de definir qué es lo que queremos. En el sentido, ¿qué queremos? ¿Tener una inteligencia con agentes? Y para eso tendríamos que formarlos en alguna parte. Vamos, porque formar un agente se demora, no sé, 10 años en el mundo democrático. Entonces, es una cuestión compleja y es una decisión compleja. Y cada vez que existe un problema como el del teniente Ojeda u otro, se reclama la falta o la inoperancia o la de la inteligencia, en fin. Yo creo que en algunos casos esos cargos son justificados y en otros no, como en todas las cosas. Yo no sé cómo será ahora, pero en mis tiempos con los recursos que teníamos tratamos de hacer lo que se podía. A ver, hablemos del caso del teniente Ojeda. Ronald Ojeda, un teniente venezolano que se había escapado de Venezuela, acusado además de delitos en contra del gobierno venezolano, del gobierno de Nicolás Maduro, había sido, según él, torturado e interrogado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, estaba con una orden de detención desde el año 2018, se había reiterado esta orden hace algunos meses recién, había estado en el recinto penitenciario Ramo Verde. El gobierno de Gabriel Boric le dio refugio político porque se estimó que era un perseguido político y fue secuestrado y asesinado hace algunos días por un comando perfectamente organizado que se preocupó de que esto quedara registrado, incluso con personas que le sacaron fotografías del mismo comando cuando iban saliendo con esta persona del edificio donde vivía. Hay una persona detenida que es un muchacho de 17 años, Ángel, pero no sabemos si ese es su verdadero nombre, porque entró de forma ilegal. No sabemos si tiene efectivamente 17 años o tiene más. No sabemos nada, salvo que hay una persona que está con orden de detención, Walter Rodríguez Pérez, que en algún momento trabajó para Tarek El Aizami, ex vicepresidente de Venezuela, hombre fuerte del régimen que ahora está desaparecido y por lo tanto hay sospechas, algunos tienen sospechas de que este fue un crimen en que hay gente vinculada al Tren de Aragua, pero que podría, y esto es condicional, tener alguna relación con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que ha fallado acá? ¿Por qué se produce que un refugiado político es secuestrado y asesinado de inmediato
y no se sabe además exactamente los motivos de este asesinato. ¿Qué pasó? Difícil pregunta, yo creo que todavía va a pasar un tiempo y está avanzando la investigación, estamos en una investigación vertiginosa y que ha ido arrojando resultados y haciendo, digamos, una primera aproximación al tema. Si tú me preguntas, Tomás, ¿dónde creo yo que estuvo el elemento no planificado de este caso? Está en la pericia del grupo del fiscal que está investigando este caso, que avanzó más rápido de lo que los secuestradores hubieran imaginado. Yo creo que aquí hubo una planificación muy esmerada. De partida hubo dos grupos, y ahí se operó como los grupos a la usanza de la inteligencia, un grupo prestando cobertura, otro concurriendo al lugar, tres autos, personas muy bien caracterizadas, eh, un auto que parecía igual que los de la PDI, con la misma baliza. O sea, hubo un estudio para ejecutar esta acción. Se ejecuta esta acción y nosotros podemos suponer por el destino del teniente Ojeda que el interés de los autores del hecho era que no apareciera, porque si no, no se hubieran dado la molestia de hacer un hoyo de 1,40 m y ponerle una losa encima. Entonces ahí donde te creo y te digo yo que a propósito también de lo que han ido contando los medios de prensa, hubo una labor muy rápida de la Fiscalía y además se dio con el caso, y digamos lo que ha generado toda esta expectativa que hay en Chile con este caso, que el Ministerio Público ya estaba investigando a secuestradores del grupo del Tren de Aragua. Y ahí un poco volvemos a lo que tú decías. Este grupo llevaba no uno, dos, llevaba como 10 secuestros en Chile, a personas extranjeras, a personas vinculadas al crimen organizado, a otras bandas. Esas personas que ejecutaban esos secuestros estaban siendo investigados, habían pistas, se sabía dónde se movían, tenían algunos teléfonos, y con eso, que es algo que no podían saber los autores, yo creo que se permitió desbaratar la parte de la ejecución material del hecho y tenemos un detenido que participó directamente en los hechos y tenemos dos órdenes de detención y una respecto, como tú mencionabas, de una persona muy importante, vinculada además a la parte política del Tren de Aragua, porque todas las sospechas que hubo en un principio por la persona que se secuestraba, han sido confirmadas o digamos que se generan aún mayores incertidumbres. En estos tipos de acciones, la motivación definitiva nunca se sabe, el origen nunca se sabe, pero los autores dejan ciertos indicios o cometen ciertos errores que permite saber quiénes son, a lo menos en apariencia, y con eso hacer inferencias. Yo creo que todo lo que se está especulando en este caso es porque el caso en sí es una cosa muy preocupante y nuevamente volvemos al tema de la amenaza a la soberanía nacional. Si pudieron hacer esto con el teniente Ojeda, lo pueden hacer con cualquier nacional. Y eso no va a pasar mucho tiempo antes de que surja una motivación política para ejecutar una de estas acciones. Y ahí vamos a pasar a otro nivel de delincuencia. Yo creo, como te digo, que este caso un poco toma un elemento preocupante que es la presencia del crimen organizado. Si tú ves el lugar donde estaba el cuerpo, para los que no son de Chile, son lugares en que se han ido instalando ocupaciones ilegales de casas y terrenos gigantescos y que pasa de todo adentro. Son tomas en que hay miles de personas sin ningún control, sin saber de dónde vienen y que están siendo, o sea, y que fueron expuestas, entre otras cosas, a propósito de este caso. Yo no sé cómo va a terminar, pero a lo menos si tuviera que especular, y especulo con la información que se ha ido, y eso lo aclaro, digamos, con la información que se ha ido publicando y un poco haciendo inferencias de sentido común. Si sigue así el caso, se va a generar un problema mayor y el gobierno a su vez actuó muy precipitadamente, creo, y justamente ahí le faltó quizás inteligencia estratégica, pues, saber para hacia dónde iba la cosa y no meter las patas ni jugársela por la tesis del crimen organizado.
desde un principio. Gonzalo, vamos a hacer un pequeño alto. Te quiero preguntar a la vuelta si estamos preparados, si de verdad podemos ganar esta lucha, cuando por ejemplo los policías en las calles en estos momentos tienen dificultades para enfrentarse con el crimen organizado que goza de armas, porque ni siquiera tienen armas que estén al nivel del crimen organizado. Si hay voluntad política. Volvemos en un instante. Bio Bio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Conversando con Gonzalo Youssef, abogado, ex fiscal, ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile. Y la pregunta quedó planteada: ¿está en condiciones Chile de enfrentar el crimen organizado, de tener inteligencia para enfrentar ese crimen que es sofisticado? Y voy a fundamentar mi pregunta. La primera: Venezuela no colabora con Chile. Cada vez que se piden antecedentes, Venezuela no entrega ningún antecedente de personas detenidas en Chile relacionadas con el crimen. Dos, forma parte del gobierno chileno el Partido Comunista, y el Partido Comunista apoya el régimen de Nicolás Maduro. Y por lo tanto hay un problema al interior del gobierno con personas del Partido Comunista, además, que tienen acceso a información confidencial de las autoridades chilenas. Tres, hay un informe de la ONU que indica que el puerto de San Antonio, que es un gran puerto chileno que está a solo 100 kilómetros de Santiago, que ha señalado que es uno de los puertos principales de la exportación de droga que viene de Colombia, de Perú y que va a Europa y a Estados Unidos. Reacción de la directora de aduanas, que tiene que controlar esto. Lo que señala el informe de la ONU no es alarmante. Y ella, Alejandro Arriaza, ni siquiera le pidieron la renuncia, sigue en su puesto. Suma y sigue, podría seguir entregando datos. ¿Estamos preparados o no? O sea, ¿hay voluntad política para enfrentar esto o no? Gonzalo. Bueno, a ver, vamos por parte. Lo primero es, yo creo que estas instituciones, estas amenazas provenientes de la organización extrema de la criminalidad y el uso de una violencia inusitada, tiene que enfrentarse con instituciones. Yo creo en la democracia liberal, creo en el Estado de Derecho, pero entiendo tampoco que no hay que ser tontos frente a estas realidades. Y lo que necesitamos más que, digamos, voluntad política son herramientas, y las herramientas fundamentales son las instituciones policiales, creo yo, y las instituciones vinculadas a eso, la Fiscalía y el Poder Judicial. Y en ese sentido, creo yo que a lo menos desde un punto de vista moral, estamos preparados. Yo creo que tenemos instituciones que en el fondo son sanas. Es muy difícil en Chile corromper un fiscal, por no decir imposible. Es muy difícil corromper un ministro de la Corte de Apelaciones. Es muy difícil. Yo estoy hablando de una cosa que es una generalidad y que uno podrá decir, no, pero hay casos. Pero en general, y te lo digo habiendo trabajado 30 años en esto, es así. Las policías también. Hay de repente 2 carabineros que los pillan participando en un robo, pero la reacción institucional siempre es la misma. Hay un nivel importante de honestidad
que yo creo que es lo que nos tiene que ser la base, y esas instituciones y el refuerzo de esas instituciones tiene que ser la base para combatir esta amenaza. Materialmente estamos al debe, efectivamente. Esta nueva violencia inusitada y de otra dimensión respecto de lo que pasaba en Chile hace 5 años, no te estoy diciendo hace 15 o 20, hace 5 años, y si no hace 3, y digo hace 5 para no decir, para no hacerlo coincidir con el inicio de este gobierno. Pero efectivamente hay una violencia diferente y se necesita reforzar las unidades especiales, eh, reforzar la preparación o las capacidades de enfrentamiento, tener unidades especiales en ciertos lugares complicados. En fin, hay mucho que hacer en el sentido material y eso también, al final, esta cosa es como lo mismo que pasaba con las ofertas de mejor salud poniéndolo en la Constitución. Lo que hace la mejor salud es los hospitales, no la norma constitucional. Aquí también lo que da mejor seguridad es la policía y la policía robusta, que las unidades no tengan, no, que no hayan departamentos con 3 funcionarios y que hay uno y que falta gente, no. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo de invertir, siempre cuando se inyecta dinero hay problemas de eficiencia, en fin, ahí yo creo que hay un tema. Vamos a la inteligencia. Yo creo que efectivamente se va a requerir también inteligencia y fundamentalmente inteligencia policial, sin perjuicio de la inteligencia estratégica o de otro tipo, por ejemplo, a propósito de este mismo caso del teniente Ojeda, pero sí se necesita reforzar la inteligencia policial, saber de las bandas. Esto del cartel de Aragua, por ejemplo, yo me acuerdo hace 2 años, 1 año y medio, que salía en la prensa, oye, parece que el cartel de Aragua, y a mí me llamaban, como siempre me llaman para estos temas, oiga, ¿sabes si es que el cartel de Aragua? Yo no sabía ni de qué estaban hablando. Pero eso fue hace muy poco. Y ahora tenemos que el cartel de Aragua no solo está instalado, sino que ejecuta acciones de manera regular y ya una que compromete, como vimos, la seguridad nacional. Entonces, esa proyección también tenemos que o sea, digamos, esa proyección y esa detección de los grupos es propia de la inteligencia policial, reforzar las unidades de inteligencia policial de Carabineros, reforzar la unidad de inteligencia policial de la PDI, explorar las posibilidades de colaboración de las Fuerzas Armadas en estos temas. Si tú me hubieras preguntado hace 5 años, yo te hubiera dicho, por ningún motivo, los temas internos son de las policías. Hoy día, y ahí debo reconocer que quizás fui muy conservador, hoy día digo, no, hemos hablado de la incorporación de las Fuerzas Armadas a muchas cosas. Quizás también prestar colaboración no solo residual respecto al fenómeno del crimen organizado. Hay experiencias de la Armada en México, no es lo normal, pero habría que explorar eso, porque necesitamos reforzar la inteligencia policial en el corto plazo, no esperar la formación de agentes, ni mucho menos. Y luego tenemos 2 problemas estructurales que tú también bosquejabas, problemas estructurales como país, que ya exceden el ámbito ni siquiera de la seguridad nacional o de la inteligencia, es el tema de la inmigración. Lo que ha pasado en Chile con la inmigración, y lo asocio al otro problema, las fronteras porosas. Chile, o más bien, el desarrollo de las fronteras en este continente era una cosa en los años 80. Nadie se pasaba de un país a otro. No, no existía la necesidad de militarizar las fronteras. Hoy día, hay que decirlo con toda su letra, hay que militarizar la frontera, poner obstáculos físicos, todo eso que parecía tan feo y tan xenófobo, hoy día aparece como una necesidad. Si tienes el autor, uno de los que está con orden de detención del caso del teniente, Walter Rodríguez, tiene varias órdenes de detención por otros secuestros en Chile. Y nunca lo han podido pillar porque la sospecha policial es que entra y sale por Arica. Entonces ejecuta una acción, la dirige y se va del país. Y luego entra. Entrar a Chile es muy fácil por el norte, por el sur. Los que no conocen nuestra geografía, en el sur hay tantos pasos y aparte de pasos uno puede pasar caminando por la cordillera. Pues está la ruta de los jesuitas, no sé, en 5 días haciendo trekking se puede pasar de un país a otro. Entonces, ese tema se ha convertido también en una debilidad estructural como país. Yo creo que allí están las claves, el tema penitenciario, y con eso creo que también ahí se ha olvidado, nadie habla de eso. Tenemos cárceles para 40.000 personas y tenemos 41.000, y queremos
meter más presos. Y se están llenando y siendo controladas por las mafias extranjeras. Hoy día un preso en la cárcel de Valparaíso, preso en la cárcel de Concepción, tiene que pagarle una tarifa a un extranjero para garantizar su seguridad adentro del penal, en ciertos pabellones. Entonces, hay que controlar las cárceles desde adentro, hay que pensar en cosas, como te digo, que de repente sonaban hace 5 años xenófobas y que ahora son un requerimiento, una cárcel para extranjeros que cometen delitos peligrosos, alejados de todo, con máxima seguridad, que el tema de las videoconferencias no sea ni siquiera tema, una cárcel que permita mantener a los sujetos aislados, sujetos de esta peligrosidad que para los que nos escuchan de afuera, hace pocos años Chile era un país con niveles de seguridad propios de las amenazas de seguridad que tenía, que eran muy bajos. Y ahora nos enfrentamos a esta... Cuando vienen, me decía a mí algún ex colega fiscal, me decía, mira, cuando vienen los colombianos, los venezolanos que allá ejecutan acciones violentas o acciones delictuales y que se vienen a Chile, a veces incluso escapando, en Chile estaban como en Disneylandia. O sea, ponían un emprendimiento de tarjetas de crédito, clonación de tarjetas, lo que fuese era un buen negocio. Entonces, esa tranquilidad, ingenuidad, tiene que ser reemplazada. Tiene que haber todos estos temas de la seguridad nacional, todas estas cosas que a veces parecen de otros tiempos, bueno, no eran tan así, pues hay que preocuparse de muchas cosas que parecía que no eran una amenaza hace mucho tiempo. Gonzalo, a ver, es que se vienen cosas que son impresionantes. Michelle Bachelet en su primer gobierno les retiró las armas automáticas a los carabineros, a las policías de los vehículos. Esas no se han repuesto. Entonces en las calles se enfrentan con una diferencia de fuego inaceptable porque los delincuentes tienen armas automáticas. Eso por una parte. ¿Cuál es el barrio con mayor tasa de homicidios en Chile? De los de mayores tasas de homicidio es el barrio donde vive el presidente Gabriel Boric en Santiago, que se llama Barrio Yungay. O sea, ni siquiera ese barrio la policía es capaz de cuidarlo. Se producen asesinatos a 3, 4, 500 metros o 5 cuadras del presidente, donde vive el presidente de la República. Entonces, podemos hablar mucho, pero los datos son muy malos. En cuanto a homicidios, con autor no identificado, autor desconocido, la tasa de éxito para encontrar a las personas que participaron como autores, como cómplices o encubridores, es muy baja, debe estar en el 10%. O sea, asesinar está siendo gratis en Chile. Esta es la situación. Entonces, ¿tendremos éxito de nuevo para terminar? Mira, yo he sido escéptico, fíjate, hace unos años cuando me entrevistan de vez en cuando si alguna de las medidas que se está tomando es eficaz para controlar el problema, no. Y te lo reitero, o sea, todo lo que tú me dices, efectivamente no se está haciendo nada. Si tuviéramos que graficarlo en términos sencillos, estamos con un problema de una plaga, una enfermedad seria, y estamos tomando puros mejorales. El acuerdo que hubo a propósito de los primeros homicidios de carabineros, que fue con lo que se despertó este problema hace un año, a principios de este año, se pactó una agenda legislativa que no se ha hecho nada, se propusieron 50 y tantas medidas y que no eran nada significativos. No sé, por ejemplo, se modificaban los tipos penales ampliándolo para hacerlos aplicables a otro tipo de sicariato, pero eran pelos de la cola dentro de un problema grave. Entonces, ¿estábamos haciendo algo? No. ¿Y podía cambiar esto? No. Y si tú me dices ahora, con lo que se está haciendo ahora, no hay nada que se esté haciendo. Y no es por ser crítico del gobierno, yo soy opositor al gobierno, pero pensándolo desde el punto de vista del plan Barrio Seguro, todas esas iniciativas de tipo vecinales. Por otro lado, todo lo que es la agenda legislativa de reforzar los tipos penales, restringir los beneficios de la ley 18.216, no son cosas significativas. Entonces, si tú me dices, hacemos ahora un análisis, yo te diría, mira, la delincuencia debería tender a aumentar y la gravedad de los delitos debería tender a aumentar. Si no hacemos algo radical y como te digo, vinculado al tema no solo de la frontera, de las cárceles, de la mejora y dotación de las policías,
vamos a perder la guerra. Estamos perdiendo ya las batallas. Y si no se hace algo diferente, no sé, no soy yo el especialista, ni mucho menos, pero a lo menos lo que se está haciendo ahora no es suficiente para revertir la tendencia. Ni respecto del crimen nacional, pensando por ejemplo en el problema de los menores de edad que delinquen, ni respecto de estos delitos más graves. ¿En qué confío yo? En las capacidades que todavía tenemos de nuestras instituciones, que son un poco mejores que el resto del vecindario. Y te lo reitero, las policías, las fiscalías, el Poder Judicial. Pero sin una comprensión profunda del desafío que estamos teniendo como país, no veo que en este momento se pueda revertir la situación. Gonzalo, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, te agradecemos mucho. Gracias a ti, Tomás, que estés bien. Gracias. Gonzalo Youssef, abogado, exfiscal, exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia Chilena, con el problema de seguridad que enfrenta nuestro país. Mientras tanto, solamente recordar cómo han cambiado los hábitos de los chilenos. Hoy día, ya a partir de las 6, 7 de la tarde, todos están en sus casas. Los restaurantes cierran temprano, simplemente por la inseguridad que hay en las noches en las calles chilenas. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Aeolus i3 Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco.